Les voy a pedir que vayan a Hebreos capítulo 10, versículos 1 en adelante, donde el hermano Andrés tuvo la lectura. Vamos a estar hablando de los versículos 1 hasta el 25, pero no vamos a ver todo lo que pueden enseñar estos versículos, porque realmente es muy amplio, tiene mucho contenido doctrinal. Sería muy cuesta arriba en una predicación tratar todo lo que está allí, pero vamos a ver algunas cosas que nos enseña este pasaje. El mensaje se titula Jesucristo, un sacerdote eficaz. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tus misericordias. Gracias por nuestros hermanos que estaban fuera de la ciudad y han regresado. Tú los has traído guardados, cuidados, algunos en las conferencias para matrimonios, otros trabajando en tu obra. Gracias, Padre, por traernos aquí a este culto. Háblanos en esta noche con el Espíritu Santo. Enséñanos que tu poder se mueva poderosamente en los corazones de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo inspiró tu palabra. Esta es tu palabra, este mensaje es tuyo. Así que, Señor, guíame y úsame conforme a tu voluntad y dame la sabiduría para presentarlo a tu iglesia. Salva a alguien esta noche y afirma corazones de hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. 10. Cada cierto tiempo nosotros somos testigos, y muy testigos nosotros, del desfile de personas que llevan animales hacia un santuario famoso que queda aquí en la región este. Y hay que cerrar la puerta de aquí porque imagínense, eso se llena de gente, caballos, y andan con toros, con becerros y otras personas que donan esos animales como una manera de obtener bendiciones de parte de Dios y tranquilizar sus conciencias. El pasaje que nosotros vamos a ver esta noche, Hebreos 10, 1 hasta el 25, nos deja bien en claro que esos sacrificios son inútiles e innecesarios. Siempre lo han sido, porque nunca ha sido el propósito de Dios recibir animales como pago por el pecado que ofende su santidad. Ese nunca fue el propósito de Dios. Cuando Dios creó el sistema de ofrendas en Israel, tuvo un propósito, y esos sacrificios apuntaban a algo o a alguien mejor, alguien perfecto, y que los resultados de ese alguien serían para siempre. Este mensaje lo he titulado, como dije antes, Jesucristo, un sacerdote eficaz. Y debo aclarar el significado de la palabra eficaz, porque hay dos palabras, eficacia y eficiencia. Y aunque se parecen, pero el significado no es el mismo. Eficaz es toda cosa que produce el efecto que se espera de ella. O una persona que es competente, que cumple perfectamente su cometido, que cumple su propósito. Y Cristo, por lo tanto, es un sacerdote eficaz porque Él es competente y cumple perfectamente su cometido, su propósito. Jesucristo, un sacerdote eficaz. Preguntaba un predicador, ¿cuál es la mayor amenaza que tiene hoy en día en el siglo XXI la iglesia de Cristo? Y algunas personas daban diferentes respuestas, las persecuciones, falsas doctrinas, muchas cosas. Pero ese predicador decía que una de las mayores, o si no la mayor amenaza de la iglesia de Cristo está dentro de la iglesia. Es el legalismo. Nosotros somos inclinados a ser legalistas, a querer vivir conforme a la ley,
Pero el legalista no solo le agrega, no solo cree en la ley, sino que también pone cosas al lado de la ley y a veces por encima de la ley. Y yo coincido con ese predicador. Una gran amenaza para la iglesia de Cristo es el legalismo. Mucha gente que no... Y ese predicador decía, si usted quiere conocer un legalista, mírese al espejo. Todos nosotros tenemos un legalista en el corazón. Y este pasaje precisamente nos aclara muchas cosas que a veces muchos cristianos no entienden. Y por eso ustedes ven que algunos evangélicos hacen a veces cosas que Dios no las pide, pero que ellos creen que haciéndolas pueden ganar el favor de Dios, o ellos sienten que haciendo esas cosas Dios se va a sentir bien con ellos. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4? Bueno, que la ley, lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, todo el sistema de sacrificios y de ritos, era solo una sombra de lo real. ¿Qué dice Hebreos 10, 1 al 4? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La ley solo era sombra de lo real. La ley y los sacrificios de animales no pueden perfeccionar, no pueden salvar, no llegan nunca a realizar una obra completa, terminada en los corazones y en las vidas de los que se quieren acercar a Dios. La ley y todo el sistema de sacrificios era simplemente una sombra, no lo real. Los sacrificios de animales bajo la ley solo servían como recordatorio de que se había pecado. Era para traer los pecados a la memoria. Sobre todo, existía lo que se llamaba el día de la expiación. Un día para ofrecer sacrificios para limpieza de los pecados, pero también se realizaban sacrificios a diario. Pero fíjense que dice que la ley, teniendo la sombra de los sacrificios, dicen que no podía ser perfecto a los que se acercan. De lo contrario, no tendrían que hacerse año tras año. Oiga lo que se hacía bajo la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote pasaba toda una semana encerrado en el templo, en una parte del templo, para no tener contacto absolutamente con nada ni con nadie fuera del templo. La noche antes del día de la expiación, él la pasaba orando y leyendo la ley. Al otro día, él se lavaba de pies a cabeza, se ponía una ropa de lino, entraba y ofrecía un sacrificio por él, por sus pecados. Salía, se quitaba esa ropa, se lavaba otra vez de pies a cabeza, se ponía otra ropa de lino y entraba y ofrecía otro sacrificio por los otros sacerdotes. Salía, se quitaba esa ropa, se bañaba otra vez de pies a cabeza, se ponía otra ropa de lino y entonces entraba de nuevo
y ofrecía un sacrificio por el pueblo. Salía, se lavaba de nuevo, se ponía otra ropa y se iba. ¿Cuántas veces se lavaba? 4. Y tenía que ofrecer 3 sacrificios, por él, los otros sacerdotes y por el pueblo. Eso era solo el día de la expiación. Pero los sacerdotes, los levitas, ofrecían animales a diario. A diario. Cuando nosotros hablamos del templo en Israel, pensamos quizás que el olor ahí era muy agradable. Ahí lo que olía era a sangre, a órganos de animales, y el altar, que era muy bonito, era todo de oro, pero no olía bueno, porque el sacerdote entraba al altar y con el dedo untaba sangre de los animales en las 4 esquinas del altar y derramaba sangre alrededor del altar. El olor no era bueno. Y lo que olía el templo era a carne quemada y a sangre quemada. Eso no puede nunca quitar los pecados. Eso era sombra. Entonces, imagínese usted, los judíos nunca entendieron y ellos pensaron que por hacer esas cosas ya tenían a Dios agarrado por la mano. Y cometían pecado y pensaban que nunca les iba a pasar nada porque simplemente tenían que llevar animales, y como el templo estaba en Jerusalén y Dios hablaba desde el templo, nunca iba a pasar nada malo, hasta que Dios los destruyó. Dejó un remanente ahí. Pero hermano, ¿qué es lo importante? Imagínese usted un hombre, ¿de quién es que debe enamorarse? ¿De la mujer o de la sombra? Una mujer, ¿de quién se va a enamorar? De que tiene una sombra bellísima. Yo cuando veo esa sombra como que me derrito. No es de la persona real, no es de la sombra. Porque si fuera así, imagínese usted, yo le llevo un regalo a Blanca y me pongo que le dé la sombra de regalo y le digo, agarra ahí la sombra. Y me llevo lo otro. Hermano, lo real es lo que Dios recibe. Todo lo otro era sombra. En segundo lugar, Jesucristo se encarnó para quitar lo viejo y traer lo nuevo. ¿Qué dicen los versículos 5 hasta el 9? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Jesucristo se encarnó, el infinito Hijo de Dios, Dios mismo, tomó forma humana para quitar lo viejo y establecer lo nuevo. Los que tienen más tiempo en el Evangelio han leído un versículo que dice que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está pronto ¿a qué? A desaparecer. Debemos tener, algunos de los que estamos aquí debemos tener pendiente eso, porque estamos viejos, estamos pronto a desaparecer. Hermano, todo lo que se es dado por viejo está pronto a desaparecer. Jesucristo se encarnó, como dice el versículo 5, para llevar a cabo la voluntad de Dios, los propósitos y planes de Dios. La voluntad de Dios era por medio de Cristo quitarlo primero y establecer algo nuevo que sería lo último. ¿Hay algo después de lo último? No,
Porque lo último, ¿qué es? Lo último. Hay gente que llega al banco y pregunta, ¿quién es el último? Le digo, usted. Usted es el último, porque no hay otro. Entonces, Cristo quitó lo viejo, la ley con todos sus ritos, para establecer algo nuevo, no en animales, sino en Él, en su cuerpo. Jesucristo, como eficaz sacerdote, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó con autoridad a la diestra de Dios. Ya no hay necesidad de otro sacrificio de su parte. El escritor de Hebreos aquí, en estos versículos, como está escrito en el rollo, menciona Salmo 40, 6 a 8. Allí el Hijo declara que el Padre no quería más sacrificios, ofrendas, holocaustos, que es una ofrenda quemada, expiación, sacrificio por el pecado, cosas según la ley. Dice, no quiero eso. El Señor en un momento le dijo a Israel, eso me tiene cansado. El Padre no quería más sombra y por eso preparó a lo real, a Jesús. Ese es el real. Pero también nosotros encontramos aquí que la voluntad de Dios, porque Cristo dice que Él se encarnó, que Él vino a quitar lo primero para establecer lo último. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? A través de Cristo, santificarnos, que dicen los versículos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de ¿qué? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, sin embargo, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La voluntad de Dios fue santificarnos al Cristo presentar su cuerpo como la eficaz y única ofrenda por los pecados. Eso lo dice el versículo 10. Santificarnos. ¿Podía realmente la ley santificar? No, no podía. Como leímos, la ley lo que hacía era recordar día tras día y año tras año, tú has pecado, tú has ofendido mi santidad. Eso era lo que hacían esos ritos. Recordar, traer a la memoria los pecados. Por medio de Cristo, el que cree en Él, en esa ofrenda, es declarado santo. Santo. Jesucristo, como eficaz sacerdote, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó con autoridad a la diestra de Dios. Ya no hay necesidad de otro sacrificio de su parte. Eso lo dicen los versículos 11 y 12. Los sacerdotes tenían que estar ministrando año tras año, día tras día. Hermanos, miren si el trabajo del sacerdocio era tan arduo que los sacerdotes entraban al servicio, los levitas que iban a servir como sacerdotes comenzaban su ministerio a los 20 años y a los 50 tenían que dejarlo. Yo les decía, desde los 20 hasta los 50. 30 años sirviendo, ya. Dios le decía, cumpliste 50, ya. Hermanos, ¿usted cree que era fácil
estar todos los días degollando animales. El que llevaba el animal tenía que poner la mano en la cabeza del animal. A veces había que llevar 2 animales. Poner la mano en la cabeza de un animal y el sacerdote pelar ese animal, desollar ese animal, partir ese animal. El otro se soltaba, se llevaba lejos. Un sacerdote tenía que tomarlo, sacarlo del pueblo y quedarse allá en el desierto mirando para que ese animal no se devolviera, porque si se devolvía el animal, ya no, el sacrificio no valía, porque se suponía que ese animal como que llevaba el pecado y el pecado no podía devolverse. Entonces ese sacerdote tenía que quedarse esperando que ese animal se fuera lejos y no se devolviera. ¿Usted sabe lo que estar 30 años en eso? Para que los pecados no se quitaran. Era una sombra. Hermanos, todo el sistema de sacrificios bajo la ley eran una sombra de Cristo. Apuntaban a Cristo, no eran lo real. Por eso es que dice que Cristo se sentó a la diestra. El sacerdote descansaba a los 50 años. Cristo ofreció un sacrificio, ascendió a los cielos y se sentó. Cristo descansó de su obra. Y no solo que se sentó, dice que el Hijo se sentó a la diestra del Padre. Esa es una posición de autoridad. Ya no hay más sacrificio. Pero hay gente que dice, tú creíste en Cristo, pero te falta algo todavía. Jesús, con una sola ofrenda, ha perfeccionado, no que nosotros nos comportamos como gente perfecta, que no falla. Cuando dice aquí que nos ha perfeccionado, es que ya ha hecho una obra completa de salvación. Nosotros no necesitamos ya ser salvados. Ya lo que nosotros esperamos es la glorificación y día a día la santificación. O sea, somos santos, pero ahora cada día debemos vivir como santos. Pero ya Cristo hizo una obra completa en nosotros, los que han sido santificados por medio de su sacrificio, a los que han sido salvados y consagrados para Dios. Cristo fue el sacerdote eficaz y la ofrenda suficiente. Ya Él no necesita hacer más sacrificios por los pecados. Como dice la Biblia y dijo un predicador, Cristo fue el sacerdote perfecto y a la vez fue la ofrenda perfecta. Hermanos, el sacerdote bajo la ley, él tenía que presentar un animal y quemar el animal, la oveja, el macho cabrío, las tórtolas, los palominos, presentar una ofrenda mecida de cereal con aceite, todo eso. El sacerdote la presentaba. Bueno, pues Cristo fue el sacerdote y la ofrenda. Cristo fue el cordero. Como que Él, imaginemos que Él como sacerdote se subiera Él mismo sobre el altar y se presentara Él mismo como ofrenda en medio del fuego. Por eso fue que murió en la cruz, porque el animal tenía que morir y Él como cordero tenía que morir. Él se dio a sí mismo, el sacerdote perfecto y la ofrenda perfecta. No necesita más, no necesita ayuda. Pero hermanos, nosotros en este pasaje también encontramos otra cosa, el testimonio del Espíritu Santo. Mire, en Hebreos 10, del 1 al 25, nosotros encontramos al Padre, al Hijo, al Espíritu y a la Iglesia. Encontramos la Trinidad y a la Iglesia. Ahora viene el Espíritu, el testimonio del Espíritu, versículos 15 hasta el 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
Primero, en los versículos que leí anteriormente, hablaba el Hijo, de lo que había dicho el Padre. Ahora el Espíritu está hablando, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En los versículos anteriores, el Hijo está recordando algo que dijo el Padre, y ahora el Espíritu Santo está diciendo lo mismo que dijo el Hijo. Las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo usa una profecía de Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34 que no vamos a leer. Pero eso que dice el versículo 16 y 17 está en Jeremías 31, versículos 33 y 34. Y hay tres cosas, como mínimo tres cosas, que nosotros aprendemos en este pasaje, que el Espíritu Santo dice que son resultado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tres cosas por lo menos. Ahora Dios escribe su ley en los corazones, en las mentes de los que han sido santificados, de los salvados. Ya la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra, como sucedió con Moisés en el monte Sinaí. Eso es lo que dice el versículo 16. Ahora Dios escribe su ley en nuestros corazones. La palabra de Dios, por eso es que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La ley y la palabra de Dios debe vivir ahora en nosotros. Esto es parte del nuevo pacto, del nuevo contrato que hay ahora entre Dios y los que han sido limpiados por Jesús. Esto no es el antiguo pacto que había con Israel. Este es el nuevo pacto que hay entre Dios y los que son limpiados por Jesús. ¿Qué más enseña aquí el Espíritu Santo? Ya Dios no se acordará más de los pecados y transgresiones de los que han sido santificados, de los que han sido purificados por Cristo y su sacrificio. Eso lo dice el versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya no necesitamos celebrar el día de la expiación. Israel celebraba el día de la expiación para recordar los pecados que había cometido. Ya nosotros no necesitamos eso. Ya Dios no recuerda nuestros pecados. Pero hay un personaje que es experto en contradecir ese versículo 17, el diablo. Al diablo le encanta recordarnos nuestros pecados antes de Cristo. Ese es un trabajo de él. Y no solo los pecados que cometimos antes de creer en Cristo, sino que al diablo le encanta tomar los pecados que hemos cometido después de haber creído y decir, tú ves, tú no eres nada. Tú lo que te estás allantando en esa iglesia. Claro, no es que Dios toma como poca cosa el pecado que ofende su santidad. Es que nosotros hemos sido santificados, hemos sido limpiados, hemos sido lavados de los pecados pasados, presentes y futuros. Y ninguno de esos pecados nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por ninguno de esos pecados perdemos la salvación. Ahora, el que usted oye que dice que es cristiano y toma esa verdad como excusa para pecar, posiblemente no ha creído. Es un legalista. Es un fariseo o no un fariseo, un saduceo, que eran todo lo contrario de los fariseos. Los saduceos eran liberales. Y así como hay fariseos en la iglesia, hay saduceos.
son liberales, mundanos. ¿Qué otra cosa nos enseña el Espíritu Santo en el versículo 18? Ya los pecados de los que pertenecen al nuevo pacto, de los que han sido limpiados por Jesucristo, han sido remitidos. Fíjese que el versículo 17 dice, 18, perdón, dice, pues donde hay remisión de estos, de los pecados que dice el 17, no hay más ofrenda por el pecado. Ya esos pecados han sido remitidos. Remitidos significa perdonados. Ya la persona ha sido declarada absuelta. La persona ha sido liberada de culpa, de la esclavitud del pecado. Ya no necesita más ofrenda por causa del pecado. Hermanos, cuando nosotros hagamos algo, hagámoslo por agradecimiento hacia Dios, para la honra y gloria de Dios, para bendecir a otros, pero no para querer engañar a Dios, para querer ganarnos el favor de Dios. Hermano, tú y yo no podemos hacer nada que nos gane el favor de Dios. Ni lo podíamos hacer antes de ser cristianos. Y después de ser cristianos, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos favorezca. Ya hemos sido favorecidos por Dios. El problema es que nosotros a veces pensamos que Dios nos bendice cuando nos da cosas materiales, o cuando nos da salud, o cuando nos da un buen matrimonio. Sí, son cosas buenas. Pero hermano, nosotros tenemos la mayor bendición que Dios le puede dar a ser humano alguno. Es la reconciliación con Él, el perdón de los pecados, ser lavados con la sangre de Cristo, que Cristo diera su vida por ti y por mí, para redimirnos, para limpiarnos, para declararnos absueltos, sin culpa delante de Dios. Pero nosotros andamos buscando cosas materiales. Hermanos, nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días, porque todos los días olvidamos el Evangelio. Y vivimos haciendo cosas para que Dios me bendiga. Y entonces hay un corito que dice, si no me bendices, no te vas. A menos que usted quiera que Dios le haga como a Jacob. ¿Qué Dios le hizo a Jacob? O no, el ángel con el que él estaba peleando. Lo descoyuntó. Si usted quiere que Dios lo descoyunte, póngase a pelear con Dios. Y cántele hasta que no me bendiga, no te va. Que para que le zafe un hueso de la cadera. Y hermanos, yo les dije que aquí en estos versículos encontramos la Trinidad del Padre, el Hijo, el Espíritu, pero también la iglesia. También la iglesia. Versículos 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí aparece ahora la iglesia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, el sacrificio, la ofrenda de Cristo
como sacerdote y como ofrenda, nos salva individualmente, pero para que vivamos en comunidad. Hay gente que dice, no, porque yo soy cristiano, pero en mi casa. Yo no creo en las iglesias, yo tampoco. Déjeme decirle, yo no creo en las iglesias. No hay cosa más mala que lo que están en las iglesias. O si no, dígamelo a mí, que tengo que vivir todos los días confesando pecado. Así que, si usted cree que la iglesia hay que creer en la iglesia, no, mire, esas iglesias bautistas, cosas más malas que los bautistas no hay. Hermanos, hay gente que pone eso como excusa para no congregarse, para ser cristiano a su manera. Son lo que se llaman llaneros solitarios. ¿Usted quiere gente más solitaria que Batman? Batman al único que le tiene confianza es al mayordomo, a Alfred, el mayordomo. Después Batman no confía en nadie. Bueno, pues hay gente que es así como Batman, el caballero de la noche. Ellos son una especie de Batman espirituales. Ellos son cristianos a su manera, solitarios. No, el Señor te salva individualmente, pero para que tú vivas la vida cristiana junto con otros. La vida cristiana es individual, pero no solitaria. Dice aquí que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Primero dice que nos consideremos unos a otros, que nos tomemos en cuenta unos a otros. Quizás encuentres en estos versículos una invitación a acercarte a Dios con confianza y toda libertad, sabiendo que tienes un gran sacerdote en Cristo. Estos versículos sugieren además el vivir en comunidad, apoyándose mutuamente en fe y buenas obras y amor. Tal vez recuerdes que estás llamado a perseverar, alentando a otros a reunirse y a animarse mutuamente, reflejando la esperanza que tenemos en Cristo. Nosotros somos parte de lo que se llama la iglesia. La iglesia es la reunión de todos los santos, los que ya se murieron, los que creen y los que creerán. Nosotros nos reunimos en este templo, pero nosotros somos una parte de la iglesia. Formamos lo que se llama una iglesia local, una congregación de santos. Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó, Cristo nos lavó, pero para que vivamos ahora en comunidad, reuniéndonos, congregándonos, amándonos. Pero hay gente que vive buscando muchas excusas. Y les voy a decir algo. Yo no sé si usted me cree esto que yo le voy a decir. Si usted quiere, no me crea. Quizás son cosas mías. Pero el que no ama la iglesia, no ama a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y si tú no amas el cuerpo de Cristo, no amas la cabeza. Imagínese usted que diga que no, porque ella me gusta de aquí para arriba. No, porque ella realmente, ella es medio torcida, pero de aquí para arriba ella se ve bien. No, usted la ama entera de la cabeza a los pies. Usted se imagina, a veces, debido a la edad, el abanico está puesto, a veces yo le topo a Blanca así entre sueños, la siento fría y la ropo. Y después le digo, tú ves que tú tienes un marido que se interesa por ti. Pero hermano, imagínese usted, hay que amar el cuerpo de Cristo. Hay que amar la iglesia. Él nos salvó, pero para que vivamos como iglesia. Queridos hermanos y hermanas, Hebreos 10,
del 1 al 25, nos recuerda el inmenso regalo que hemos recibido a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Ya no estamos bajo el yugo de los sacrificios repetitivos y temporales, sino que hemos sido santificados de una vez por todas por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Este pasaje nos llama a acercarnos a Dios con un corazón sincero y con plena confianza y certidumbre de fe, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos un acceso directo al Padre. Antes era a través del sacerdote. Ahora nosotros podemos entrar al Padre. Cristo rompió el velo que nos separaba del Padre. Recordemos que nuestra fe no se basa en rituales antiguos, sino en una relación viva y dinámica con Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Que esta verdad nos impulse a vivir con gratitud, comprometidos a seguir a Cristo con un corazón lleno de fe, santidad y amor, sabiendo que Él siempre está con nosotros y en nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos. ¿Usted sabe por qué nosotros perseveramos? Porque Cristo vive su vida en nosotros. Enfrentemos el presente y el futuro con esperanza y con la certeza de que en Cristo tenemos una nueva identidad y un propósito eterno. Y a los amigos que puedan estar aquí en esta noche, porque a veces uno dice, no, todos los que están ahí son cristianos, piensa uno a veces. Y alguno puede estar viendo también por YouTube. Yo les digo que Hebreos 10, 1 al 25 les habla del sacrificio perfecto de Jesucristo y de la esperanza y la fe que puede tener en Él. Ahora, todo esto que hemos visto, ¿qué puede significar para alguien que todavía no ha tomado la decisión de creer y seguir a Cristo? Primero debes reconocer tu necesidad de un Salvador. La Biblia te dice que el sacrificio de Jesús fue para darte perdón y una nueva vida. Reconocer tu necesidad de un Salvador es el primer paso para experimentar la transformación y el cambio que Dios quiere hacer en tu vida. Debes entender el sacrificio de Cristo. Jesús, con su muerte y resurrección, te ofrece una nueva manera de vivir. Miren, el Evangelio no es una serie de haz esto, no hagas. El Evangelio es un nuevo estilo de vida que nos da Dios. Él pagó el precio por tus pecados una vez por todas, para que tú no tengas ya que hacerlo. Esto significa que a través de Él puedes tener una relación directa con Dios, reconciliarte con Dios sin intermediarios ni sacrificios una y otra vez. Por eso nosotros nunca decimos, ve con Dios y los santos. Es Cristo solo. Tú debes tomar una decisión personal. Este pasaje te invita a tomar una decisión consciente. Esto no es asunto de ignorancia y de fanatismo. La fe del cristiano es una fe consciente. Acercarte a Dios con corazón sincero. No se trata solo de saber algo sobre Jesús, sino de confiar en Él personalmente, aceptando su sacrificio por ti y permitiendo que Él cambie tu vida. Y cuando creas, debes hacerte parte de una comunidad de fe. La vida cristiana no se vive en solitario. Hebreos 10:25 te anima a no dejar de congregarte y a animarnos mutuamente. Encontrar una comunidad de fe puede ser una fuente de apoyo, ánimo y crecimiento espiritual. Eso es para el que cree. Tú debes congregarte, debes asistir a una iglesia. A veces hay gente que hace profesión de fe y nos conformamos. Mire, Cristo no murió en la cruz del Calvario para que alguien simplemente haga una profesión de fe. Es para que crea y haya cambio en su vida. Cristo nunca deja a nadie como lo encuentra. Y el discipulado es desde que se cree hasta que se muere.
Hay gente que cree que el discipulado son 12 lecciones. No, discipulado es la vida entera. Y la iglesia es discípulos que están haciendo otros discípulos. Gente imperfecta que están ayudando a otros imperfectos a perfeccionarse en Cristo. Eso es la iglesia. Cuando creas, debes vivir en esperanza y amor. Aceptar a Cristo, y quiero que prestes atención a esto, porque hay un evangelio extraño por ahí. Aceptar a Cristo no significa que todos tus problemas desaparecerán, pero sí significa que tendrás una esperanza firme en Cristo y un propósito eterno en Él. Puedes enfrentar la vida con una nueva perspectiva, sabiendo que Dios está contigo, está en ti, y que puedes vivir en su amor y en su gracia. En esta noche yo invito a cualquiera que haya escuchado el mensaje, que todavía no ha creído en Cristo, a tomar tu decisión, a considerar estas verdades. Es mi oración y mi deseo que el Espíritu Santo abra tu corazón a Jesús, creas en Él, puedas experimentar la paz, el perdón y la nueva vida que Él ofrece. No dejes pasar esta oportunidad. Yo no te voy a decir que vayas a tu casa y lo medites y que cuando vuelvas el próximo domingo tomes tu decisión. No dejes pasar esta oportunidad. Esta es la oportunidad apropiada para recibir el regalo más grande de todos, una relación transformadora y eterna con Dios. El Señor les bendiga.